amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Un microamperímetro está calibrado en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio. Si hablamos en términos básicos, el amperímetro es un simple galvanómetro con una resistencia en paralelo, llamada shunt. Disponiendo de una gama de resistencia shunt, podemos disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. El aparato descrito corresponde al diseño original, ya que en la actualidad los amperímetros utilizan un conversor analógico digital para la medida de la caída de tensión en un resistor, por lo que circula la corriente a medir. Los sistemas de medida más importantes del amperímetro son los siguientes: manectroeléctrico, electromagnético y electrodinámico. El manectroeléctrico. Estos aparatos tienen una bobina móvil que está fabricada con un hilo muy fino y cuya se espira por donde va a pasar la corriente que queremos medir. Tienen un tamaño muy reducido. Por todo esto, podemos decir que la intensidad de corriente que va a poder medir un amperímetro, cuyo sistema de medida sea manectroeléctrico, va a estar limitada por las características físicas de los elementos que componen dicho aparato. El valor límite de lo que podemos medir sin temor a introducir errores va a ser alrededor de 100 miliamperios. El electromagnético está constituido por una bobina que tiene pocas espiras, pero de gran sección. La potencia que requieren estos aparatos para producir una desviación máxima es de unos 2 vatios. Para que pueda absorberse esta potencia es necesario que sobre los extremos de la bobina haya una caída de tensión suficiente, cuyo valor va a depender del alcance que tenga el amperímetro. El rango de valores que abarca este tipo de amperímetro va desde los 0.5 amperios a los 300 amperios. Para efectuar la medida es necesario que la intensidad de corriente circule por el amperímetro, por lo que éste debe colocarse en serie, para que pueda ser atravesado por dicha corriente. El amperímetro debe poseer una resistencia interna lo más pequeña posible, con la finalidad de evitar una caída de tensión apreciable, ya que al ser muy pequeña permitirá un mayor paso de electrones para su correcta medida. Para ello, en el caso de instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, están dotados de bobinas de hilo grueso y con pocas espiras. En algunos casos, para permitir la medida de intensidades superiores a la que podrían dañar los delicados devanados y órganos mecánicos del aparato sin dañarse, se les dota de un resistor de muy pequeño valor, colocado en paralelo con el devanado, de forma que solo pase por este una fracción de la corriente principal. A este resistor adicional se le denomina shunt. Aunque la mayor parte de la corriente pasa por la resistencia de la derivación, la pequeña cantidad que fluye por el medidor sigue siendo proporcional a la intensidad total, por lo que el galvanómetro se puede emplear para medir intensidades de varios cientos de amperios. También la pinza amperimétrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la intensidad de la corriente. En esta figura mostramos la conexión de un amperímetro en un circuito por el que circula una corriente de intensidad, así como la conexión del resistor shunt. El valor del resistor shunt se calcula en función del poder multiplicador que queremos obtener y la resistencia interna del amperímetro, según la fórmula siguiente, donde el resistor shunt es igual a la resistencia del amperímetro entre el poder multiplicativo menos 1. Ya conociendo lo que es un amperímetro, con el mismo vamos a realizar una práctica donde tenemos un LED, una resistencia y una fuente o pila de 9 voltios.
para saber lo que fluye a través de esta. Es lo que fluye a través de este circuito. Lo que vamos a hacer es a conectarlo. Para este conector vamos a tener que utilizar el amperímetro. Podemos ver que tenemos un multímetro que para esta práctica nos servirá como un amperímetro, ya que este tiene varias medidas en amperes, como lo son microamperes, miliamperes y el ampere. También tenemos donde en otros multímetros se puede ver la medida, pero un poco más específicas. Como podemos ver, aquí tenemos 200 microamperes, 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes y 10 miliamperes. Aquí tenemos otra marca de tester, como lo es la Flu. Como podemos ver aquí, no existen limitaciones a la hora de medir amperes. Solamente tenemos que especificar si vamos a medir amperios de forma directa o amperios en corriente alterna. Como pueden ver, en este tenemos 3 terminales, donde no especifica el rango que hay en amperes. Como podemos ver en otros testers, aquí existe un rango que es de 20 amperes, no se puede utilizar por más de 10 segundos, ya que este podría ocasionar que se dañe algún fusible o otras cosas. Aquí tenemos los miliamperes, que máximo serían 200, tenemos la tierra, y aquí tenemos el voltaje, donde máximo sería de 1000. También en otros, que también tiene 3, lo que vemos aquí es que dice que este no puede tener más de 10 amperes directo máximo, si no podría pasar un daño al tester. Tenemos la tierra y tenemos que cuando vamos a medir voltaje no podríamos sobrepasar lo que serían los 600 voltios o 200 miliamperes de forma directa. Para conectarlo, para medir la práctica que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es conectar el cable negro en la terminal de tierra. Y aquí con el cable rojo deberíamos de revisarlo, ya que este tiene varias medidas. Lo que vamos a medir aquí es miliamperes, por tanto lo vamos a colocar en la terminal donde están los miliamperes. Ya luego que lo tenemos insertado, ambas pinzas, lo que vamos a hacer es proceder a medir el circuito. Ya después de explicada la parte de colocar las pinzas de medición, lo que vamos a proceder a hacer es a medir el amperaje que tiene este circuito. Como es un circuito un poco simple, lo que vamos a hacer es a colocarlo en miliamperes. Como vamos a hacer, como tenemos que este cable es el positivo, lo que vamos a hacer es a conectar la tierra al negativo, y aquí vamos a colocar el cable rojo, que sería más o menos el positivo. Como podemos ver aquí, tenemos 14 miliamperes, aunque esté variando un poco, y podemos ver que también este nos sirve para conectar el circuito. También a la hora de medir deberíamos saber que no podríamos colocar las manos en las puntas de la pinza, ya que esto podría ser muy peligroso. Por ejemplo, cuando fluye la corriente sería más peligroso que cuando sería con voltaje. En el siguiente caso veremos qué pasa si un amperímetro no mide corriente. Y este caso ocurre porque mayormente un fusible puede estar quemado o se cortocircuitó. Por lo tanto, primero vamos a ver lo que es un fusible. Un fusible, como pueden ver aquí, es un pequeño conductor generalmente hecho de estaño que cuando se calienta, se rompe o salta, actuando como mecanismo de protección para todo circuito eléctrico. Como pueden ver, el conductor que forma el fusible está dentro de una pequeña cápsula, dentro de la cual se puede ver que aunque sea muy fino, se puede notar que ahí se encuentra el pequeño conductor de estaño, que en cualquier caso de que se exceda la corriente que se propone aquí arriba, no se ve muy bien, pero se va a colocar en la imagen de al lado, donde se leen los valores a los que puede soportar este fusible. Este fusible soporta unos valores de 500 miliamperios a una fuente de 250 voltios. Ahora presentaremos el principal caso de que la corriente no marca
cuando medimos un circuito. Aquí podemos ver el circuito que se va a calcular la intensidad con el tester. Está formado por una batería de 9 voltios, un LED y una resistencia de 470, por el cual va a circular una corriente de 15 miliamperios. El problema fundamental de cuando un fusible se quema en el multímetro se da cuando medimos la corriente que fluye a través de un circuito y no marca. De manera que se puede ver también que cuando colocamos el tester, multímetro o amperímetro, por el cual no circula corriente, de manera que protege a todo lo que está dentro del multímetro o amperímetro, para que cuando circula una corriente fuera de rango que se está midiendo, se pueda proteger el circuito que esté dentro. Ahora procederemos a cambiar el fusible que tiene el multímetro dentro. Lo que vamos a hacer es tomar un destornillador y desarmarlo dependiendo cuál modelo sea de multímetro o amperímetro, para poder ubicar el circuito interno y sacar el fusible que tiene dañado. Una vez ya destapado el multímetro o amperímetro, si es que tenéis, procederemos primero a quitar la batería con motivos de protección al aparato de medida para que no ocurra ningún daño, quitando el fusible. También, si tiene lugar donde apagarse, es recomendable apagarlo antes de hacer algún cambio en la estructura interna del circuito. En este caso vamos a cambiar lo que es el fusible. Como pueden ver, aquí se denota dónde está el fusible para las mediciones de miliamperios. Tiene un valor de 250 miliamperios a una fuente de 250 voltios para que circule la corriente y pueda medir apropiadamente. Es recomendable encontrar un fusible que sea idéntico a este o uno más pequeño, para cuando supere los valores pueda quemarse y proteger lo que está dentro. De modo que no es recomendable comprar uno de mayor valor que supere a la fuente en amperios, para que si ocurre algún descuido no se va a poder quemar apropiadamente y puede que afecte al circuito interno del aparato de medida. Procederemos con mucho cuidado. Podemos coger un destornillador plano, vamos por debajo y quitamos el fusible. Venimos y lo cambiamos por uno idéntico. Y luego tapamos el multímetro como tenía antes. Una vez ya cambiado el fusible que estaba dañado, como pueden ver, se ve que tiene una pequeña quemadura debido a que el conductor que estaba adentro se fundió. Vamos a proceder a medir la intensidad que recorre este circuito para saber si el cambio que hicimos estuvo bueno. Colocamos el multímetro o amperímetro en la medida de 20 miliamperios, debido a que en este circuito van a circular una corriente de 15 miliamperios, y vamos a comprobar si ya los cambios que hicimos estuvieron buenos. Colocamos el multímetro y, como pueden ver, está midiendo justamente 15 miliamperios redondeados.